Todos conocemos la historia de Gedeón. Gedeón, el Señor le llama, el ángel de Jehová le habla, pero él encara al ángel de Jehová y él le dice: pero si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos pasando esto? Wow. Y yo meditaba, pero si muchas veces no entendemos que estamos fallándole a Dios y todavía queremos pasar un momento de alegría solamente, y estamos fallándole a Dios y queremos pasar que todo sea alegre. ¿Cómo podemos pasar momentos de alegría si verdaderamente estamos fallándole a Dios? Pero ¿qué pasa con nosotros? Como seres humanos no reconocemos nuestros errores. Muchas veces no queremos reconocer que estamos fallando delante del Señor y queremos que todo esté en color de rosa, cuando realmente no va a ser así. Gedeón, el pueblo de Israel, antes de que Gedeón fuera escogido para libertar al pueblo de Israel, Gedeón le pregunta al Señor y el Señor le habla: hombre esforzado y valiente, levántate. Ahora, lo primero que él hace fue pedirle una señal al Señor, que fue un cabrito y un pan sin levadura. Dice que el ángel de Jehová viene y toca el pan y la carne. ¿Y qué encendió el Señor? Fuego. Fuego descendió de aquel altar. ¿Y esa señal cuál fue? Luz. Me hizo entender que nosotros somos luz en medio de los problemas. Nosotros somos luz en medio de cualquier sea nuestra situación, pero muchas veces no lo hemos entendido todavía, que somos luz en medio de cualquier sea nuestra situación. Pero Gedeón, yo lo medito y lo medito y lo medito, pero Gedeón quería que siempre alguien lo acompañara, porque muchas veces tenemos miedo. No queremos caminar solo. Queremos tener a alguien a nuestro lado que nos acompañe. Cualquiera cosa, en cualquier, sea donde estemos. Vengo de un mundo secular donde muchas veces en el mundo se vive lo mismo. El pandillero, para poder hacer algo, tiene que caminar con alguien a su lado. Ahora vengo a los pies de Cristo y muchas veces nos pasa de la misma manera. Para poder avanzar, tengo que caminar con un siervo al lado mío, porque si no quiero caminar, quiero retroceder. Pero Dios es un Dios de misericordia, que Dios rompe con todos los miedos. Dios rompe con cualquier sea nuestra circunstancia, pero nosotros tenemos que creerlo solamente. Y dice la Biblia que el Señor, aquella misma noche que enciende fuego sobre el sacrificio que le hizo Gedeón, le envía a derribar los altares de Baales que tenían en aquel entonces. Por eso es que estaban pasando momentos difíciles. Pero dice que Gedeón buscó a 10 amigos que lo acompañaran. Y lo acompañaron. Pero dice que lo hizo de noche porque tenía miedo. Y cuando llega la mañana, dice que todo lo del pueblo fueron y vieron derribado el altar de Baal. ¿Y a dónde fueron a buscar de una vez? A Gedeón. ¿Por qué fueron a buscar a Gedeón? Yo meditaba en esto. ¿Por qué fueron a buscar a Gedeón? Si supuestamente lo hizo de noche y nadie sabía nada. Porque los que iban con él, me imagino que lo sapearon. Entonces queremos gente a nuestro lado que muchas veces entonces nos van a tirar al agua, sea las cosas, nos van a tirar al agua. Mejor es confiar en el Señor, porque el único amigo fiel y justo se llama Jehová de los ejércitos. Y Gedeón pide, mientras ellos estaban en discordias, mientras el pueblo estaba buscando a Gedeón porque estaban molestos con él, dice la Biblia que los madianitas, los amalecitas y los del oriente estaban reunidos para ver cómo atacar nuevamente a los madianitas.
Y yo me quedaba con esto. Mientras uno discute, entra en contienda entre uno mismo como hermano, el enemigo está maquinando cómo derribarnos. Y nosotros no nos estamos dando de cuenta. Y vuelvo y le repito, el Señor es tan fiel y bondadoso que dice que vino el Espíritu sobre Gedeón y hizo levantar nuevamente su espíritu, su ánimo. Y dice que proclamó reunión sobre el pueblo. Y Gedeón vuelve y pide otra señal, porque todavía no creía en lo que el Señor estaba diciendo que iba a hacer con él. Pide dos señales. La primera, del vellón, que cayera el rocío solamente sobre el vellón. El Señor a todo eso está cumpliéndole. Está viendo, le está cumpliendo, le está viendo, pero todavía no entiende. Pide otra señal. Vuelve y el Señor nuevamente le da la señal, pero todavía no ha entendido. No entendemos todavía que el Señor nos ha llamado para su obra, para algo Él nos ha llamado, pero tenemos miedo porque somos muchas veces como Gedeón. Tenemos miedo, queremos solamente ver señales para poder avanzar en el camino. Y dice la Biblia que fueron a la guerra, se hicieron reunión. Dice que habían 32,000 hombres. Wow, yo me quedaba, 32,000 hombres reunió Gedeón, porque era su pensamiento, de que entre más hombres yo tenía, más rápido íbamos a derrotar al enemigo. Pero esa no era la voluntad de Dios. El Señor primeramente le dice a Gedeón: proclama y dile al que tenga miedo que se levante de mañana y retroceda. ¿Y tú sabes cuántos retrocedieron en el camino? 22,000 hombres. O sea que 22,000 hombres estaban solamente infiltrados con temor. ¿Y sabe qué pasa? ¿Qué me hizo entender el Señor? De que muchas veces hay personas infiltradas a nuestro lado, que están esperando solamente una mala palabra, una mala acción, algo de nosotros que nos equivoquemos, porque nos equivocamos, para retroceder y decir: por culpa de fulano, por culpa de fulano retrocedí, porque en esa iglesia se habla, pero es que nosotros estamos haciéndole entender que ir a la guerra cuesta. Y 22,000 hombres retrocedieron. Dice que quedaron todavía 10,000. Y el Señor todavía los prueba. Y yo meditaba la vez pasada, nuestro pastor predicaba sobre este mensaje. Y cuando él dice cómo el perro lame las aguas, yo meditaba y yo veía a mi perro, y es verdad. Él busca el agua limpia y toma agua. Pero yo veía algo más. El perro tiene 4 patas. ¿Sí? Y él no se agacha para tomar agua. Él está así, y yo lo hice por prueba. Le puse la vasija al perro y él no toma agua si yo no me quito. Él está así, ¿ve? Pendiente. Y si yo no me quito, no toma agua. ¿Y qué me hizo entender el Señor? De que habían 10,000 hombres en las aguas, pero 9,700 hombres se agacharon. ¿Por qué? Porque estaban cansados. Estaban cansados y estaban en guerra. Y nos pasa muchas veces a nosotros. Estamos en guerra y queremos estar sentados solamente. Estamos en guerra y no nos levantamos. ¿Por qué? Porque nos cansamos. Pero dice la Biblia: diga al débil, fuerte soy. Pero hay que clamar al Señor. Solamente es al Señor, no es al hombre, es al Señor. Y dice la Biblia que 300 hombres solamente se mantuvieron de pie tomando agua, pero ellos no tenían arma. Dice que ellos se pusieron solamente a la orilla del río y llevaron las aguas a su boca. Y yo me imagino que ellos, mientras tomaban agua, ellos estaban así, activos a la guerra, porque estaban en guerra. Si el enemigo en aquel momento fueran atacados, 9,700 hombres hubieran muerto y 300 se fueran levantados.
o fueran corridos, quién sabe, de repente, pero no era la voluntad de Dios. Dios estaba probando para ver quién era un verdadero soldado. Y el Señor yo mismo me preguntaba, ¿quién yo soy? ¿De los 22,000? ¿De los 9,700? ¿O de los 300 que avanzaron a la guerra? Sin importar cuál sea la situación, tú avanzas. Sin importar cuál sea el dolor, tú avanzas. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios bueno y un Dios de misericordia. Y una pequeña definición rápido, porque ya el tiempo es rápido. Definición de romper: separa con violencia una cosa de otra, deshaciendo una unión. Wow. Y yo meditaba en esto. Separa con violencia. Separó a la primera multitud, separó a la segunda multitud. Gedeón quería ir con muchos hombres, pero la voluntad de Dios no era que fuera con muchos hombres, porque ¿de qué vale caminar con una multitud si hay personas con temor? ¿De qué vale caminar con tantas personas al lado de nosotros si no se atreven a ir a la guerra? Y la voluntad de Dios no era tantas personas. La voluntad de Dios eran personas que se atrevieran a ir a la guerra, que aun aunque estuvieran débiles, ellos estaban firmes, ellos estaban de pie sin importar su situación. Y ellos avanzaron. Cuando avanzan todavía, el Señor le da otra señal de su parte, otra señal. Y le dice: si tienes miedo de descender, anda y yo te mostraré. Si tienes miedo, busca a tu criado. ¿Y qué fue lo que hizo? Buscó a su criado porque tenía miedo. Ahora, es del ser humano tener miedo, claro, pero no está bien que le demostremos miedo al enemigo. Dice la Biblia que mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y huéspedes de la tiniebla. Ahora, muchas veces infunde temor, porque me pasó a mí. Llegó una noche donde yo comenzaba a orar en medio de la pandemia, y a orar. Y yo me agarré a la palabra de Daniel, que oraba 3 veces al día. Pero tuve un sueño y comencé a tener temor. Creo que lo compartí con mi pastor. Y cuando se iban siendo las 6 de la tarde, me daba miedo, como un niño. Me daba miedo la oscuridad. Yo no quería orar. Y el Señor me regala otra visión, donde dice que yo me encontraba entre medio de los discípulos. Y Él decía: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y comencé a meditar. Verdaderamente sé que tú me amas, Señor. Verdaderamente sé que tú estás conmigo aún en medio de mi temor. ¿Tú sabes qué? Tengo que levantarme. Si yo decía que en el mundo yo no le tenía miedo a nadie, ahora ¿por qué le tengo miedo? ¿Le tengo miedo a qué? Si dice la Biblia que el que está, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y tú sabes qué, me levanté. Pero muchas veces tenemos miedo y no nos levantamos. Nos queremos quedar en el miedo. Nos queremos quedar ahí solamente estancados en el temor. ¿Por qué? Gedeón se levantó y aún con su temor buscó a su criado y fue y se asomó, y el Señor le da aquella visión de aquel hombre que estaba en el otro campamento. ¿Y qué me gusta? De que el Señor no le dio armas a Gedeón. Solamente dice que era un cántaro. Y un cántaro, y dentro del cántaro había una tea, que era una luz, y en la otra mano una trompeta. Y dice que ellos eran una multitud como langostas. Ellos eran muchos. Gedeón solamente era 300. Y cada uno dice que cogió un costado. Cada uno cogió una esquina. 100 hombres en un lugar, 100 en otro y 100 en el otro lado. Y todos tenían solamente un cántaro y una trompeta. Y de repente
los amalecitas comenzaron a escuchar un sonido diferente. Amén. Eso lo atemorizó. Eso lo atemorizó. ¿Por qué? Porque ellos no entendían de que ya Dios iba en contra de ellos. Ese sonido lo atemorizó. Fue lo único que hizo Gedeón y sus 300 hombres. Sonar ese sonido. Reventaron el cántaro y la luz se encendió. Cuando se enciende la luz, ellos tuvieron miedo porque ellos vieron muchas luces y solamente eran 300 luces.